Bueno, a mí me tocó el tema de la oración. Repitan conmigo, oración. Claro que sí, ¿cómo que no vamos a hablar de la oración cuando estamos bajo este manto de cobertura del Movimiento Nacional de Oración? Número 1, tenemos que entender que Cristo es el que intercede por nosotros. Jesucristo sabemos que está sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Romanos 8:34. Número 2, Cristo vive para interceder por nosotros. Hebreos 7 y versículo 25. Orar, ¿a qué nos lleva orar? Orar nos lleva a entender que nosotros dependemos totalmente de Dios. El espíritu de esta era, ¿cómo opera? ¿Cómo opera el espíritu que es contrario al espíritu de Dios que se mueve en medio de su iglesia? El espíritu de esta hora opera en total independencia de Dios. Quiere ser completamente independiente de Dios. Y tú y yo no fuimos creados para vivir una vida independiente de Dios, sino una vida dependiente de Dios, 100%, no 90, no 95, no 98, no 99, sino una vida completamente dependiente de Dios. Número 3, Cristo es la puerta que nos da acceso a nosotros poder entrar al lugar que está preparado para que las oraciones de sus santos fluyan, suban ante el lugar que está allí, el Padre sentado en su trono, con su Hijo a su diestra, a su derecha, viviendo para interceder por nosotros. ¿De qué se trata la oración? Número 1, la oración se trata de accesibilidad ante un Padre que nos escucha y responde a las peticiones de sus hijos, ante un Padre que está sentado en un trono. Cristo es el que nos da a cada uno de nosotros el acceso a ese lugar donde llegan nuestras oraciones. Hebreos capítulo 5 y el verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 4:17 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios mismo nos está pidiendo que hagamos esto. Dios dice: pueblo mío, acérquense. Acérquense al lugar de mi morada. Acércate con confianza. Eso es un acto de fe, iglesia. Acércate en plena certeza de que cuando estás viniendo a Él, Él está esperándonos. Dios espera de nosotros, su pueblo, que nosotros demos pasos de fe para acercarnos al lugar de su morada. Amén, iglesia. ¿Qué nos aparta a nosotros de acercarnos a ese lugar del trono donde Él quiere que tú y yo le accesemos? Incredulidad. Repite conmigo: yo, como hija de Dios, yo renuncio a todo espíritu de incredulidad que me impide a entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de Dios y para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esa es una confesión de fe.
Renunciamos al muro que nos impide, renunciamos a la muralla que bloquea el que tú y yo no podamos tener acceso a ese trono, y esa palabra se llama incredulidad. Por nosotros le decimos a la incredulidad que no puede tener parte ni suerte en nuestro ser espiritual, porque somos criaturas de Dios que queremos tener acceso al santuario celestial de nuestro Padre celestial. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1. Cuando habla de uno que está sentado en un trono, es bueno conocer qué es lo que está moviéndose en ese trono, qué es el torbellino que hay en un movimiento divino y celestial en el lugar donde está nuestro Padre celestial. Apocalipsis capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3. Después de esto miré. ¿Después de qué? Después del mensaje que Juan recibió a las 7 iglesias en el Asia Menor. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Nos hemos sentado nosotros en algún momento de nuestra vida a contemplar qué es lo que se mueve en la dimensión del trono de Dios, el lugar de acceso para ti y para mí, para venir delante de su presencia, trayendo nosotros nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras rogativas, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestros pensamientos? ¿Hemos detenido nosotros nuestra vida por algún momento en nuestros tiempos de intimidad con Dios, en nuestros tiempos de devoción con Dios, para nosotros entender lo que es tener acceso a un trono y conocer a aquel que está sentado en el trono? Juan describe como piedras preciosas el esplendor de ese que está sentado en el trono. ¿Qué es el jaspe? El jaspe es una piedra semejante al diamante. La cornalina es una piedra de tipo color rojo que tipifica pasión. Hay que tener pasión para tú y yo accesar a ese trono. Hay que tener ansia, hay que tener deseo, hay que tener, oh Dios mío, hay que tener sed, hay que tener hambre de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a ese lugar donde Él quiere mostrar los destellos de su gloria, y que nosotros como su pueblo podamos entender a qué dimensión el Padre quiere llevarnos a nosotros, para que dejemos de vivir una vida mediocre, para que dejemos de vivir una vida de quejabanza, para que dejemos de vivir una vida de confesiones negativas, para que dejemos de vivir una vida que confiesa lo que no está establecido en los parámetros de su santa, eterna y bendita palabra. Amén.